tal chicos? En esta oportunidad vamos a hacer un video de repaso en relación a unos temas que hemos estado trabajando. Vamos a centrarnos en el tiempo gramatical presente simple y para ello vamos a recordar algunas pequeñas cositas, pequeños datos interesantes que debemos de tomar en cuenta. En primer lugar, recordando que el presente simple tiene la forma afirmativa, negativa e interrogativa, ¿verdad? Estos son nuestras tres formas y vamos a recordar que alguna de ellas pues tienen ciertas características. Vamos a empezar con la forma afirmativa. En el caso de la forma afirmativa tenemos que recordarnos de algunos aspectos de algunas reglas importantes. Número 1, siempre identificando si vamos a hablar en relación a primeras o segundas personas. Son aspectos que tenemos que tomar siempre en cuenta. Luego, los verbos. En el caso de los verbos, pues los que necesitemos en el momento según la situación no lo esté demandando. Por ejemplo, acá tenemos I play, yo juego, yo ejecuto, o you draw, tú dibujas. En este caso estamos dándonos cuenta que los verbos están escritos prácticamente en su forma infinitiva, no tienen ninguna diferencia con alguno otro. Ya están conjugados con un sujeto y podemos ya agregarle nuestro complemento. Una oración bastante sencilla. I play soccer with my friends and you draw a beautiful you draw a beautiful un error. Beautiful art piece, una hermosa pieza de arte. Si nos damos cuenta acá, los verbos en comparación a lo que les había explicado de la forma afirmativa en presente simple de la primera y la segunda persona no están sufriendo ninguna modificación. Caso contrario, lo que sucede con las terceras personas. Ejemplo, he, the dog. Recordemos que la mayoría de sustantivos comunes en singular los vamos a encontrar en tercera persona. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ponerle el verbo cantar y aquí vamos a poner el verbo ladrar. Creo que es el más apropiado. Y aquí sí vamos a recordarnos de un tema bastante interesante, el verbo de cómo transformar los sustantivos de singular a plural, que ya lo repasamos en la clase, y que es exactamente las mismas reglas que aplican, ¿verdad? No son sustantivos, son verbos, pero aplican exactamente las mismas reglas. Es decir, que es tercera persona y la tercera persona afirmativa del tiempo presente simple debe de modificarse este verbo, es decir que todos van a terminar en S prácticamente, a diferencia de los verbos irregulares o modales. Vamos a observar la regla que en este caso aplican en ambos ejercicios, la regla general, es decir que solo le vamos a agregar la letra S puesto que no tiene esas características de los sustantivos o las reglas en sí, de que terminen en CH, CH, XZ o S, que terminen en O, que terminen en FE o en E, sino que pues solamente le aplica modificarlo con la letra S. Y entonces ahora sí procederíamos a escribirle nuestros complementos. Sí, aquí vamos a poner que él canta música pop. Y siempre nos vamos a estar dando cuenta de las estructuras gramaticales. Siempre hago bastante hincapié en ello porque son formas que nosotros, o fórmulas que nos ayudan a que tengamos consistencia, ¿verdad? Aquí tenemos el verbo, el verbo, el verbo, el verbo y el complemento, ¿verdad? Si salió un poquito torcido, perdón. Perdón, ahí no era. Era aquí. Y el celestito acá. Entonces, si nos damos cuenta, siempre mantienen el mismo orden: sujeto,
verbo y complemento. ¿Sí? Siempre manteniendo el orden. La estructura gramatical lo que pretende es precisamente darle sentido con un orden. También tenemos la forma negativa. Sí, en el caso de la forma negativa y en la forma interrogativa tenemos que observar lo siguiente. Ahí aparece una figura que es el verbo auxiliar do o su forma does para las terceras personas. Entonces es casi parecido a lo que explicábamos anteriormente. Vamos a utilizar estas mismas oraciones para poderlo explicar y vamos a entender lo siguiente. La forma afirmativa, como su nombre lo indica, es afirmar. Y la forma negativa, como su nombre lo indica, también es negar que sucede algo. En este caso es negar la realización de un acto, de una acción. Entiéndase en este caso el verbo. Pero entonces nos dice acá que el sujeto debe de ir acompañado del auxiliar do. ¿En qué parte lo vamos a escribir? Nuestra estructura gramatical nos lo dice. Luego del sujeto. Vamos a cambiar entonces esta oración, do, y luego dice que neguemos. Utilizamos el término not y ya lo tenemos transformado en una forma negativa. I do not play soccer with my friends. Ahora estoy diciendo que no juego. Y esa es la parte interesante, porque este verbo que al inicio no sirvió como el verbo auxiliar, o sea, el verbo activo, el que indicaba la acción, ahora pasa a ser parte del complemento. ¿Sí? Aquí era o servía como el auxiliar prácticamente porque me indicaba la acción, pero ahora es parte de ese complemento. I do not play. Do es el auxiliar ahora y not es la negación. El play ahora se convirtió de verbo a una forma sustantiva del verbo. Lo mismo va a suceder con los demás. You do not draw a beautiful art piece, y el otro he, y aquí viene el cambio. El auxiliar sería el do, ¿sí? Y luego iría el not. Este verbo ya está modificado, pero le voy a quitar esa modificación y se la voy a agregar a este verbo, que es el verbo do. Y la teoría nos dice que si el verbo termina en o, le agregamos el es. Y podríamos decir que de ahí nace esa forma. He does not sing pop music. Y the dog do not bark. Le quito esa modificación y modifico al auxiliar. The dog does not bark to the cats. Y entonces ya tendríamos ahí esa forma negativa, utilizando siempre estas oraciones que nosotros estamos utilizando como ejemplos. Pero no se queda ahí todo. Nos hace falta una, que es la forma interrogativa. En el caso de la forma interrogativa, recordábamos que nació o partió de una forma afirmativa. Es exactamente lo mismo. Y lo único que vamos a hacer es cambiar la posición. El sujeto pasa a ser el segundo lugar y en este caso el verbo, que podía ser cualquiera, ahora será uno en forma pasará a ser el auxiliar do al inicio, ¿verdad? Entonces ese es el cambio que vamos a tener. El sujeto que teníamos, perdón, el verbo que teníamos como activo acá pasaría a ser parte de ese complemento. Entonces vamos a utilizar de nuevo las mismas oraciones que teníamos de ejemplo para que veamos entonces cómo es que lo podemos transformar. Tenemos la oración acá y luego nos pide que escribamos el auxiliar al inicio. Lo vamos a hacer, vamos a cambiar acá. Do si es primera o segunda persona. Do I play soccer with my friends? Y con eso ya conformé la forma interrogativa en presente simple. Do you draw a beautiful art piece? No nos olvidemos del signo de interrogación. Y en este caso vamos a cambiarlo de do a does y de nuevo le cambiamos la modificación, se la quitamos. Does the dog bark? Le quitamos la S
y le mantenemos su signo de interrogación. Y así es como nosotros tenemos estas formas de interrogación de un presente simple. Y podríamos incluso, vamos a tomar este ejemplo de acá. Para poder hacer otro ejemplo de otro tema que estuvimos trabajando, que era el uso de las palabras de pregunta. ¿Sí? Que lo único que debemos de recordar o que establecimos era, en el caso de que vayamos a utilizarlas, estas palabras de pregunta deben de ir siempre al inicio y orientadas a lo que queremos saber. Es decir, cada tipo de palabra nos va a devolver un cierto tipo de información. Por ejemplo, acá yo voy a hacer una pregunta de tipo de cosas. What does he do? Es decir, que yo voy a preguntar qué es lo que él está haciendo, a lo que me pueden responder una oración en forma afirmativa, ¿verdad? Nace de la misma oración interrogativa la misma respuesta. O sea, todo esto va a tener siempre relación, ¿verdad? Son temas bastante sencillos que ya estuvimos viendo en clase, pero este video es para que nosotros podamos recordarnos y repasar un poquito. De igual manera, si tienen alguna duda o pregunta, nos estaremos viendo en la clase para poderla resolver y ampliar esta explicación.